Lectura del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Por las noches en mi lecho busco al que amo con toda el alma. Lo busco y no lo encuentro. Me decido a levantarme para rondar por la ciudad, por las calles y avenidas, en busca del que amo con toda el alma. Lo busco y no lo encuentro. Los guardias, los que rondan la ciudad, me encuentran, y les pregunto si han visto al que amo con toda el alma. Y al poco tiempo de hablar con ellos, encuentro al que amo con toda el alma. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 y 2 y de 11 a 18. El domingo, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo: «Se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué estás llorando?». Ella le respondió: «Porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: «Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo: «Maestro». Jesús le dijo: «No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes». María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor, y les contó todo lo que Él había dicho. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 114. Simón Pedro les dijo: «Que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Dijo Jesús: «Mira, yo me encargaré de hacerla macho de manera que también ella se convierta en espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo». Es palabra de Dios. Tomar asiento, hermanas y hermanos. Hoy traemos al domingo la celebración del día de Santa María Magdalena, que fue el pasado miércoles. Dice así el almanaque gnóstico en relación con esta fiesta: Día de Santa María Magdalena, conmemorado el día 22 de julio, al inicio de un ciclo vacacional de verano que se extiende desde principios de septiembre hasta principios de septiembre. María Magdalena es la compañera de Yeshua. Las escrituras gnósticas afirman que Yeshua le reveló la plenitud de sus enseñanzas. Representa el principio femenino arquetípico manifestado en la humanidad. Principio este, despreciado y rechazado por los no iniciados en estos misterios.
En la tradición gnóstica el estado de las mujeres es semejante al del hombre. Paso al comentario. Contrariamente a lo que podríamos creer, no es la Iglesia romana la que ha dado la fama de prostituta a María Magdalena, pues la Iglesia romana incluso ha llegado a declararla apóstola de apóstoles y también la evangelista de la resurrección por la escena que hemos leído hoy. Fue más bien el arte popular renacentista, con sus obscenos y casi pornográficos cuadros de la de Magdala, los que contribuyeron a forjar esa fama que ha llegado a nuestros días para Santa María Magdalena. Hoy hubiera sido un buen día para incluir pasajes del Pistis Sofía o también del Evangelio de María Magdalena, en los que podríamos leer como nuestra protagonista se refiere a la comprensión de su hombre interior, o ver también la disputa que mantiene con Pedro. Sí, Pedro y ella, por lo visto, nunca se llevaron bien. Más bien Pedro nunca soportó la preferencia que Jesús tenía hacia ella. Hemos leído que dice el almanaque gnóstico que María Magdalena era la compañera de Yeshua y que representaba el principio femenino arquetípico manifestado en la humanidad. Como he dicho, Pedro nunca soportó esta preferencia que Jesús tenía hacia ella. Pedro jamás pudo comprender que a ella le fueran revelados los mayores secretos, como podemos leer en este Evangelio que he citado de María Magdalena, lectura que os recomiendo, o también en el Pistis Sofía, donde vemos que la mayor comprensión de las explicaciones que va dando Jesús después de su resurrección a los apóstoles, la va entendiendo ese hombre interior al que ella hace alusión, a su espíritu. El Evangelio de María Magdalena, como he dicho, nos describe los caminos del alma después de la muerte física. Lástima que nos haya llegado segmentado y falten páginas. El curioso final de este Evangelio en que Pedro niega la revelación que le ha sido dada a María y que obliga a Mateo, allí Leví, a intervenir diciendo: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó más que a nosotros. Fijaos bien lo que dice Mateo en este Evangelio de María Magdalena, la amó más que a nosotros. Más bien arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos lo pidió. Daros cuenta que es el mensaje que os vengo trasladando desde la Navidad, esa chispa que nacía en nosotros y que debíamos dejar crecer, ese mensaje que he repetido también, haciendo alusión a ese niño pequeño que iba pasando por la adolescencia, luego por la adultez hasta llegar a la madurez, madurez que veremos el próximo domingo con la fiesta de la siega. Tampoco la creyeron el día de la resurrección, después del pasaje que hemos visto, cuando fue a decirles que el Señor se le había aparecido. Tendrán que esperar a verlo con sus propios ojos en la escena en que se les aparece en mitad de la asamblea, y ahora sí Tomás dudará y habrá que esperar 8 días más para ponerle sus dedos dentro de las llagas. El Evangelio de Tomás que hemos leído hoy es difícil de entender en nuestros días. Eso de yo la haré macho. En algunos países casi roza el delito de machismo. Gracias a Dios hemos avanzado mucho en este terreno, aunque quede mucho por hacer, pero en aquellos tiempos ciertamente la mujer no era nada.
Desgraciadamente hoy en día en muchos sitios sigue siendo así. La mujer era propiedad del varón. Como digo, desgraciadamente en muchos sitios sigue siendo así. La mujer es del marido, del padre hasta que pasa a ser del marido. Por eso se ha entendido que una persona que es esclava, que no es libre, no es válida para estas cosas. Por eso Jesús dice, yo la haré macho, queriendo decir, la haré libre. Uno debe ser libre para llegar al reino de Dios. Porque Jesús nos quiere libres, Jesús nos hace libres. La mujer debe ser macho en este sentido, debe ser varón, debe ser libre. A veces, cuando hablamos de los principios femenino y masculino, o bien principios activo y pasivo, nos confundimos, porque vemos con los ojos de los hombres, pero no tiene nada que ver el principio activo y pasivo, el principio masculino y femenino al que hacemos alusión con el sexo que detentamos exteriormente. Para Jesús no existen estas distinciones. Para Jesús no hay hombres ni mujeres. Para Jesús en realidad no hay cuerpos físicos. Hay espíritus, hijos de Dios, espíritus que se han liberado, espíritus que se han hecho hijos de Dios y espíritus que siguen esclavizados por muchas cosas. María Magdalena es la patrona de esta humilde capilla y lo es porque fue apóstola de apóstoles, lo es porque fue a la que más amó Jesús y la que recibió la plenitud de sus enseñanzas. Quiera ella aceptar este patronaje y proteger siempre estas asambleas. Meditemos brevemente estas cosas.